Hola Okay. a todos y hoy tengo el honor de presentarles a una persona maravillosa, a Cristiana Eltrayan, que nos visita desde Rumanía. Ella es una prestigiosa terapeuta rumana, siguiendo las líneas de energía planetaria y también los ritmos cósmicos. Sus talleres tienen como tema principal la alimentación energética, la inteligencia emocional taoísta y los métodos pránicos de curación y recalibración, disculpen, que convergen en la conciencia de la unidad. Entre sus muchas credenciales destacan su certificación ADN de Theta Healing Institute o el Instituto de Sanación Theta de Conocimiento, of Knowledge. Es autora de 5 libros, entre los cuales destaca el libro pránico del mundo, donde comparte su experiencia en sus libros sobre cambios de estilo de vida, vegetarianismo y nutrición saludable, cambios de mentalidad, armonía de pareja y sexualidad, desarrollo espiritual. Y hoy nos hablará de cómo es que influye la comida en nuestros pensamientos, con las ondas, afectando las ondas cerebrales y la respiración. Muy bienvenida, Cristiana, y welcome to the 7th World Conference on Peace and Light. My name is Teresita Landon, and today I have the honor of introducing you to a wonderful person, Cristiana Eltrayan, who is visiting us from Romania. She is a prestigious Romanian therapist, international holistic speaker, and author. She opens and maintains energy portals throughout the planet, following the planetary energy lines or ley lines, and also the cosmic rhythms. Her workshops have a main theme such as energy nutrition, Taoist emotional intelligence, and pranic methods of healing and recalibration, um, which converge in the Recalibration. consciousness. Thank you. Which converge in the consciousness of unity. Her many credentials include her DNA certification from the Theta Healing Institution or Institute of Knowledge. She is an author of 5 books, among which stands out the Pranic World book, where she shares her experience in her books on lifestyle changes, vegetarianism, and healthy nutrition, mentality changes, couple harmony and sexuality, spiritual development, and today she will be speaking to us about how food influences our thoughts, the brain waves, and our respiration. Hello and welcome, Cristiana. Thank you so much for being here with us. Bienvenida y gracias por estar aquí con Ay, nosotros. hola, más amor. Muy feliz de ser aquí. I love Muy, you all. It's the fourth or fifth time that we collaborate for this Congress, and I'm eh, really, really grateful for estoy your muy agradecida invitation. porque estoy muy agradecida de ser invitada en esta ocasión. Esta es la 4ª o 5ª vez que he estado reunida con ustedes durante esta conferencia. During these days, I've been traveling a lot through France and Romania, opening Durante some important energy vortexes. Durante estos últimos meses o días he estado viajando en lugares en Rumanía y también en Francia, abriendo diferentes portales energéticos. I've been seeing so much light coming in. I'm so grateful for this new era of evolution for humanity. Estoy muy agradecida de esta nueva era para la humanidad porque he estado viendo muchísima luz que está entrando. France is finally now free. We have worked on the Magdalene's ley lines, the ley lines of Mary Magdalene. Francia por fin está libre. Hemos estado trabajando en las líneas energéticas de María Magdalena. And we have also visited the places of dwelling of Mary, an important energy of femininity for the planet. I'm so sorry, Christiana. Can you please repeat that? We have also visited, yes, absolutely. We have also visited the dwelling places of Mother Mary, a very important energy of compassion for this planet. Y también hemos estado visitando las partes donde, donde vive o está la energía de la Madre María, que es algo muy importante para este planeta. Probably you've all heard of Lourdes, a place where her apparitions have healed so many.
Quizás ustedes han escuchado sobre Lourdes, el lugar donde sus apariciones han sanado a muchas personas. So, visiting all these places and working with the energy vortexes in the planetary grid at those places has given me so much joy of seeing how this planet is evolving. Entonces, visitando esos lugares, esos vórtices de energía que son tan importantes para este planeta, me han dado tanta felicidad, de ver cómo es que el planeta está evolucionando. We are moving into an era of so much light and so many possibilities in the human body. Estamos moviéndonos hacia una era de muchas posibilidades, de mucha luz dentro del cuerpo humano. And we have to get ready for it. Y nosotros nos tenemos que preparar para ello. What do I mean by getting ready? ¿Y qué es lo que significo cuando digo alistarnos? As I was preparing, tuning in to channel this conference for today, I was guided to rewatch a few parts of the movie Lucy. Cuando me estaba preparando para canalizar la energía para esta conferencia, fui guiada a ver partes de la película Lucy, A movie about the brainwaves capacities and how they can be fully activated. una película que habla sobre las ondas cerebrales y la posibilidad o cómo es que podemos completamente activarlas, la capacidad. And there was a line there that I can never forget. Y Morgan hay, Freeman at some point says, y hay una línea, una frase que dijeron allí que nunca se me va a poder olvidar, que dice, Did you say modern freedom? Morgan Freeman, the main actor, O del actor Morgan Freeman. he says there are more connections in the human body that there are stars in the galaxy. We Y have dice, y a dice, gigantic net. Go ahead. y dice que en el cuerpo humano hay más conexiones que las estrellas que hay en la galaxia. And we have a gigantic network of information inside our brain to which we have almost no access. Y tenemos una red de información de la cual casi no tenemos acceso In our brain. en nuestro cerebro. Did you say we have easy access or we don't have access yet? We have almost no access today. Sí, Most of the humans, not we, all of us, but most of humans have almost no access to the huge amount of information that they possess inside their bodies and their brains. ok, no todos los humanos, pero muchos de los humanos no tienen acceso a toda la información que está contenida dentro de sus cerebros y en sus cuerpos. We are huge databases. Nosotros somos una base de información. We feel limited as human beings just because we have been taught of being so. Y nosotros nos sentimos limitados como seres humanos porque nos han enseñado que es así. This is not true. Pero esto no es verdad. We are unlimited, multidimensional beings. Somos seres ilimitados y multidimensionales. The first thing we have to think about each morning as we wake up, as we come back into this matrix of reality, the first thing to remember is we are an unlimited, multidimensional being. And so La it is. primera, la primera cosa que debemos de recordar en el momento que despertamos y que llegamos a esta matrix es que somos seres multidimensionales ilimitados. When we connect to this multidimensionality, we no longer operate in the same limited way on this planet. Cuando nos conectamos a esta multidimensionalidad, ya no vamos a funcionar de una manera limitada como lo hacemos en este planeta.
We have to tune into that. It's time for us to become a civilization. Nosotros tenemos que ahora conectarnos a eso y de nuevo crear o ser parte de esa civilización. You know, human species has called themselves civilization, but we're not really civilized. Los seres humanos o la especie humana se ha llamado civilizados, pero en realidad no somos, o se han llamado civilizaciones o civilización, pero en realidad no somos civilizados. To be civilized and call ourselves a civilization, we have to treat our planet and the other species and each other in a civilized way. Para llamarnos, para ser civilizados y llamarnos una civilización, tenemos que tratar al mundo, a las otras especies y también a nosotros mismos de la misma manera y en una manera Because we are civilizada, one, we are connected. porque todos somos uno, estamos todos conectados. But to be able to tap into that energy of interconnectivity, we have to change our ways. Pero para poder alcanzar a tocar esa energía de interconexión, tenemos que cambiar nuestros modos. Our lifestyle and our choices need to change radically for us to be tapping into that level of consciousness. Nuestros hábitos y la manera que escogemos las cosas tienen que cambiar radicalmente para poder conectarnos con nuestra conciencia. If you're living each day as a limited human being with limited resources and limited energy, you cannot be aware of how to live multidimensionally. Si estamos viviendo de una manera ilimitada, con recursos ilimitados y con energía ilimitada, no vamos a saber vivir. What was the last part that you said? That we will not be able to live like We will multidimensional? not be able to live Sí, multidimensionally. entonces no vamos a poder vivir multidimensionalmente. So basically, it's a two-ways road. You Entonces, have to tap básicamente, into a higher consciousness. entonces, básicamente es un In order to camino. be able to do this, in order to be able to do this, I have to finish one phrase top to bottom. Then you Okay, translate, then we move to the next phase so that I don't okay, forget. Because I'm not okay. thinking, I'm just downloading I information. understand. Okay. Is it okay for you? Can That's you do fine. That's this or do fine. you Yes. want me to stop at the end? No, go Okay, ahead, okay. Cristiana. It's So fine. okay, I will try to, in order to be able to do this, it's a two-ways road. We have to tap into a higher consciousness by changing our lifestyle and our habits, but also while changing the lifestyle and habits and food intake, we raise our consciousness. So it's both ways. Okay, a ver si le entendí. Estamos caminando en en dos caminos diferentes, pero hacia un mismo lugar, donde tenemos que cambiar nuestros hábitos y de esa misma manera cambiar nuestra manera de comer y alimentarnos para poder cambiar nuestra conciencia. And the first step to be able to change our lifestyle is to change our daily choices. Y la manera de cambiar nuestros hábitos de día a día es cambiar las decisiones que tomamos todos los días. Everybody asks me when they want to change and upgrade, the first thing they ask me is, okay, where do I start? Right? Because you want to change, but you don't know where to start. Cuando la gente me pregunta cómo puedo cambiar, cómo me puedo activar, pero no porque no saben dónde empezar. The first thing I say is change your fuel, the food you La, are consuming, the intake, la primera the cosa que daily les intake. respondo, la primera cosa que les respondo es que tienen que cambiar, como quien dice, su alimentación, su energía y lo que ingieren.
Yes, because food is information. Everything you put in your bodies is bringing an information system, and that's how food should be regarded as. Ok, porque todo lo que nosotros ingerimos tiene información, entonces tenemos que tener cuidado con lo que nos alimentamos, porque esa es la información que vamos a recibir. You might have the of the sun passing through your atmosphere as energy, and you take it directly as source to the apple. Cristiana, I am so sorry. The connection was a little bit faulty right now. Let's see if we can try that one more time. Okay, ya estamos So listos. we basically apologize to everyone. You must know that I'm living in a secluded area in the mountains near a forest. It's true that the internet connection is not perfect here, but prana is, and that's why I stay here. Sí, So please bear with me. The recording will also be available. dice que que ella vive en un lugar lejano del pueblo, en las montañas, y obviamente la conexión no es muy buena, pero la energía pránica sí es muy buena y por eso es que se queda allí. Así que dice que gracias por su paciencia y vamos a intentar. So in case you're not hearing or seeing us well, it's an invitation for you to tune beyond the vision and the hearing and tune into the energy that we're transmitting. Entonces, donde quiera que ustedes estén, si no nos pueden ver bien, es una invitación a que se conecten más allá de la visión, más allá de lo que escuchan y conectarse a través de la energía. Because we're sending in some good stuff here. Porque estamos enviando cosas muy buenas aquí. Okay, I was saying about the energy of the apple and that everything is information. Ok, estaba hablando sobre la energía y como que todo es información. When you take an apple, you're getting basically the energy of the sun into that apple and into your body Cuando, directly. cuando ustedes agarran una manzana, ustedes están agarrando también la energía del sol que se va dirigiendo directamente a su cuerpo. So it's basically, you could say it's first-hand prana from the fruit. Entonces podemos decir que es prana principal, ¿no? Desde la fruta. Yeah. When and that's the purest information. Of course, the purest of the purest is directly from the sun. You can do sun gazing, you can tune to the sun energy, you can breathe in through the breath work the energy of the sun. That's also possible. But let's say secondhand is the apple. Ok, entonces esa es una manera de recibir prana, de recibir la información directamente a través de la fruta, pero la mejor manera o la manera principal en realidad es a través directamente del sol. Uno puede hacer sun gazing o puedes estar afuera y estar inhalando la energía del sol. Esa es la energía principal y segundo es la manzana. For those of you who are wondering what sun gazing is the procedure when in the morning and in the evening, sunrise and sunset, you watch the sun for a few minutes, up to 15 minutes, and you imbue yourself with that energy. Si ustedes no saben, para los que ustedes están preguntándose qué es lo que es sun gazing es el proceso de estar afuera en el sol durante la puesta y cuando sale el sol por 15 minutos, viendo la luz del sol, viendo el sol directamente por no más de 15 minutos. This is very good for esto the les health. ayuda a recibir la energía, es muy bueno para su cuerpo. It's very good for the health. It's very good for the eyes. In case you're having eyes problems, you can switch back into health and remove your glasses after a few months or years of practice. It depends for each person. And it's very good for the digestive system and the overall health.
Es muy bueno sun gazing, es muy bueno para la salud, especialmente para los ojos. Uno puede sanar los ojos si tienes problemas de vista a través de sun gazing y eso lo puedes lograr quizás en unos meses o en unos años. Pero en general también es bueno para la salud digestiva y en general la salud en general. So many people also have healed depression and brain issues with sun gazing. So the first food for the brain, the sun. Entonces, también ha habido gente que han sanado su depresión y problemas con la mente. You said brain problems, right? Yes. Yes. Y es entonces, en ese caso, podremos decir que sun gazing es la mejor energía energía pránica que uno puede recibir. Es But la mejor comida que le secondly, puedes dar a tu cuerpo. yes, the best nourishment for your body. Exactly, Teresita. Sí. The second thing is the fruits and vegetables because they take it directly from the sun and you have like first-hand information into that fruit, right? Sí, entonces la segunda parte o lo segundo es la fruta y las verduras, porque las frutas y las verduras reciben la energía y la información del sol directamente y luego eso tú lo estás ingiriendo y lo estás enviando hacia tu cuerpo. And that's good information too. You know, we were saying that food is information. That's also good information, especially if you turn it into juices to let the digestive system rest. It's fabulous for the body. Entonces estábamos hablando de energía y esa es muy buena o de información. Entonces eso se convierte en buena información y también una de las mejores maneras para digerir las frutas y verduras es creándolas o haciéndolas en jugos y luego dejar que el cuerpo las digiera lentamente y que descanse. But the denser your food is, the lowest level the information you're taking in is. Pero entre más densa esté tu comida, menos información vas a recibir o sí, va a ser mínima la información que vas a recibir. The quality of the information that you're receiving is low quality. La calidad de la información que uno recibe a través de comida densa es muy baja. And the capacity of your body to function at its highest potential is diminished. Y la capacidad de que tu cuerpo pueda trabajar como quien dice, todas sus posibilidades se incrementa. It's diminished. Sí, incrementa. Yes. Oh, Uh, no. Oh, yes. diminished means Sí, no tienes yeah. esas posibilidades. Okay. Disculpa. Yeah, incrementa, I think. Okay. It's diminished. And as you move into a denser quality of food, when you take, for example, milk Disminuye. and eggs or dairy products from animals, the quality of your information energy is decreased as well. Disculpen, la palabra es disminuye y cuando Meaning, también cuando comen cosas, por ejemplo, como lácteos o huevos, cosas que vienen de animales, también la información disminuye mucho. that's why the more you move into the animal kingdom products, the less energy you have, the less you can access your natural abilities. Es por eso que entre más uno coma comida que viene del reino animal, menos información recibes y es menos la energía que tu cuerpo sostiene. And as you move into the meat products, that's the third and lowest level of energy and information because the prana is taking through the animal processes it uses the prana that he needs, then he eventually dies because people kill him and they take just what's left of that energy, and mostly is the energy of death and desperation and destruction in that product. So Okay, that's the information you're eating with meat. entonces cuando uno empieza a ingerir carnes, por ejemplo,
Ese es el nivel más bajo de información que uno puede ingerir, porque, por ejemplo, en este caso, el animal recibe la información o el prana del sol, entonces el animal lo procesa, lo digiere, y al final matan al animal y uno se come lo que sobra. Lo que es como quien dice, lo que sobra del animal, entonces esa energía que uno está ingiriendo no es energía, más bien es destrucción, es muerte y destrucción. So when people are depressed and sad and ineffective at their lives, they must consider what they put in as fuel. What's the quality of information that they have ingested, first and foremost? Entonces, lo más primero, bueno, cuando una persona está batallando con depresión o que no tienen energía para hacer cosas, la primera cosa que se deben de preguntar es qué clase de energía le estoy poniendo o le estoy dando a mi cuerpo. Porque la Are calidad you de doing the energía first class? que yo le dé a mi cuerpo va a tener un impacto en mi cuerpo. Are you doing the first class food, pure energy, prana, or fruit, vegetables that are imbued with it? Are you doing the second hand, like milk, dairy, eggs, everything that has been already processed through the body of another being? Or are you doing the third class, the lowest fuel, which is meat-based products, which is death? Okay. What are you preferring? Okay, let me see if I got that right, okay. La primera, entonces ella está preguntando qué nivel de energía están ingiriendo. Están ingiriendo el nivel primero, que son las frutas y verduras que están llenas de información pránica directamente del sol, o están comiendo comida del nivel 2, que es como quien dice, productos de los animales como los lácteos y los huevos que no tienen mucha energía porque ya el animal ha estado digiriendo esa energía pránica, o están ingiriendo comida de el nivel 3, donde son desechos de animales, donde ya no hay energía y es pura muerte y desechos. And that also affects your brain waves and the amount of stress that you put on your body is reflecting in the amount of stress that your mind and brain has. Entonces, eso también afecta las ondas cerebrales y afecta el cuerpo. Y what was the last part that you said, Cristiana? I am sorry, I didn't catch that. The amount of stress that your body and brain has are affected by the quality of your food. So when you're stressed, consider your food first. Entonces, la cantidad de estrés que hay en el cuerpo y en el cerebro es afectado por la calidad de la comida. So many yogis or people who are doing energy healing or meditation are naturally moving into a lighter diet because they feel that it is less stressful for their bodies and their brains. Okay, los yogis, o gente que trabaja con energía, están moviéndose hacia una sustancia de energía más leve, porque se están dando cuenta que eso les afecta el cuerpo y de alguna manera, did you say that it makes their bodies more lighter? It affects their bodies and it affects their bodies and their brains, yes. Y obviamente que la comida afecta sus mentes y sus cuerpos. And in my work, having worked over 13 years with people that are nourished by prana without the need of taking physical food, I have noticed that directly. Entonces, y en mi trabajo, yo tengo 30 años de experiencia trabajando con personas que practican el prana y utilizan el prana como su primer recurso de energía. Lo he visto personalmente. So in my life, I have many friends who don't need to take food as nourishment. They are nourished only by energy directly,
or they can take some liquids as teas and juices from time to time. I have worked with them, I have traveled with them, and organizing events with them. I know it's true. Ok. En mi vida personal tengo amistades que ellos solamente viven de la energía pránica. Ellos quizás ellos no comen comida, pero de vez en cuando ingieren líquidos, pero no comen comida y yo he estado con ellos, hemos organizado congresos con ellos, viajes con ellos, así que lo he visto, lo he vivido. Since 2009, I'm participating in events with people that are nourished by prana without the need of taking physical food. Did you say since 2008? 9. Ok, desde el 2009 yo he estado trabajando, organizando eventos con gente que solamente se nutre a través del sol, del prana. Working with them and studying their lifestyle has resulted in big breakthroughs for me. Entonces, estar con ellos, participando con ellos y estudiándolos me ha ayudado a alcanzar mucho conocimiento. Having practiced this lifestyle myself, I've noticed how the body and the brain capacity can change radically. Y en practicar esto yo misma me he dado cuenta cómo las posibilidades y las capacidades del cerebro pueden cambiar drásticamente. Basically, as you lighten up your diet, as I've lightened up my diet from vegetarianism to veganism and more into liquid food with extended periods of just prana, I've noticed I feel holding project and Okay. I'm going to repeat it so that you can translate. Yes, Having you got had stuck there. I had this transition from vegetarianism to veganism, then to raw food, and then to liquid food mostly during my life. And with extended time with just prana, food, Okay. I've noticed how my body and brainwaves are changing and my capacity of holding multiple projects. Ok, muy bien. Al poder practicar yo misma esto, poner esto en práctica, yendo de vegetarianismo hacia comida cruda, hacia líquidos y ahora practicar lo que es la energía, nutrición prana, yo me he dado cuenta en mí misma las capacidades que tengo ahora de poder sostener y crear múltiples proyectos al mismo tiempo. It gives me so much more clarity and alignment and energy to take the lightest version of food. Can you repeat that one more time? You cut off, Cristiana. I'm sorry. It gives me okay, I understand that is short. It gives me so much clarity and me to be taking a lighter version of food. Okay. You're cutting off, but I think I got it. Okay. Dice que al hacer esto le da mucha claridad y también se puede alinear fácilmente. Entonces, ella, what was the last part? Yeah. When I take a lighter food, I have much clarity, much more energy, and much more ability to work more, basically. Okay. Entonces, That's the eso thing. es lo que le da la habilidad de poder trabajar más. And also the state of being completely unbounded or free comes with a lighter diet. Y también al ingerir o tener una dieta más liviana, ella, oh my gosh, I lost it, Cristiana. Okay, so with this, We'll continue. When the brain is not cluttered with products or substances that are toxic, it can function better.
Cuando la mente no está nublada o intoxicada con productos que uno ingiere, puede pensar mejor. It has more clarity, and its capacity is widely enhanced. Y tiene más claridad y las capacidades son incrementadas. We have studied the fact that with people meditate, the brain capacity is increasing. Hay un estudio donde hemos podido comprobar que la capacidad de la mente está incrementando. We have studied also that when people are fasting, the production of melatonin in the brain is increasing 500 Okay. eating. 500 what? 500 times more than when you're eating. You have more melatonin in your brain and digestive system. Okay. Entonces también cuando las personas están en ayuno, se ha comprobado que el cerebro puede crear más melatonina, 500 veces más que cuando una persona está ingiriendo comida. The melatonin is one of the main hormones that regulates your body system. La melatonina es una de las principales hormonas que controla el sistema. What system did you say? The brain system? Your body system. El sistema del cuerpo. It regulates your production of ATP, or the energy that is nourishing your cells. Controla la producción de APPs o la energía que controla las células o le da energía, así que controla las células del cuerpo. It's basically the energy that nourishes your cells. Entonces, ATP. básicamente es la energía que nutre a tus células. It regulates the hunger hormones, leptin and ghrelin, that makes you feel that you are full. Y también regula las hormonas de hambre, las que te ayudan a sentirte satisfecho. So when you have more melatonin, you feel less hungry. That's the thing. Entonces, cuando tienes más melatonina, tienes menos hambre. That's a good thing. Eso es algo bueno. Oh, yeah. And it regulates the whole hormonal system. Y regula todo el sistema hormonal. That's why meditating and having a lighter diet makes you healthier and changes your brain capacity. Y es por eso que meditar y tener una nutrición más leve o liviana te ayuda a crear más energía. For example, when people are meditating, moving from beta brainwaves to alpha brainwaves, their melatonin and their calm state is already increasing. Entonces, por ejemplo, cuando una persona está meditando y está moviéndose de las ondas beta a las ondas alfa, el cuerpo ya está en un estado, se está moviendo a un estado de relajación y de incrementando más energía. When it's moving from alpha into theta and delta state, which are the states that you normally access through sleep, you are fully relaxed, you're producing more balance in your body. Entonces, cuando nos movemos en ese estado de meditación del alfa al tera al delta, que son los estados que utilizamos cuando estamos durmiendo, el cuerpo está completamente relajado y está recibiendo muchísima energía. But you don't have to wait to get to sleep to have these types of brain waves. You can do them with meditation and lighter diet. Pero uno no tiene que esperar a estar en esos estados de ondas cerebrales. No tiene que estar dormido para alcanzar esos estados. Uno puede practicar eso a través de la meditación y con comida más liviana. The lighter you eat, the more you get into this calm brainwave state. Entre más liviano uno coma,
vamos a poder alcanzar más fácilmente un estado calmado de ondas cerebrales. That's why so many meditators and sages are practicing vegetarianism, veganism, or fasting. It helps them cool down. Y es por eso que muchos sabios y yogis están practicando el vegetarianismo, también el veganismo, y porque les ayuda a calmarse y estar en ese estado. And the other way around, when you're practicing more meditation, more yoga, more qigong, or other energy practices, move energy through your body, your diet naturally lighten up. Okay, I think I got it. You were cutting off, but ella está diciendo que entonces de otro lado también uno puede practicar más yoga, más qigong, más. What was the other one that you said? There were Any three. energy practice, Any, any cualquier, energy cualquier, practice. cualquier práctica energética te ayuda también a recibir y empezar a atraer hacia ti más energía. So changing your lifestyle starts from changing the diet and changing and introducing the habit of meditation in your day-to-day life. Entonces, la manera de empezar a cambiar nuestros hábitos de vida empieza con cambiar nuestra nutrición y también nuestra vida meditativa y empezar a practicar eso día a día. In this book that we've written in 2018 called the Pranic World Book, we're detailing all the scientific studies on this. En este libro que publicamos en el 2018, que se llama El libro pránico del mundo, allí tenemos muchos de los estudios que realizamos. So the Pranic World Book is now on Amazon and various other platforms, and you can access it at a click. It gives you all the information about the scientific studies that are proving that your brain is changing according to your diet. Ok, entonces este libro lo pueden encontrar en Amazon y en otras plataformas y conseguirlos con un solo clic. Y les da muchísima información científica sobre los estudios que se fueron realizando que comprueba cómo es que el cerebro funciona a través de la energía y la nutrición. It explains a lot about pranic nourishment, the ability of eating less and being nourished by energy. Y también comprueba cómo la energía pránica funciona y cómo uno se puede alimentar y funciona a través de esa nutrición pránica, energía pránica. During my work over the past 13 years, I've been aiming to explain this to thousands of people. Did you say 13 or 30? 13. Okay, good. Entonces, a través de los últimos 13 años en mi trabajo, he tratado o intento enseñarle a miles de personas este proceso de recibir energía. We've traveled all over the world, holding conferences on all continents, and organized pranic festivals with tens of people that are nourished in this way without the need of taking physical food. Hemos viajado alrededor de todo el mundo, hemos tenido congresos y conferencias en todos los continentes hablando sobre cómo es que la gente puede nutrirse a través de la energía pránica y miles de personas que están practicando la energía pránica. We don't say that you have to stop eating. You just have to reconsider the amount and the quality of your fuel. Entonces, no estamos diciendo que tienen que dejar de comer, solamente les estamos pidiendo que o solamente tienen que ver qué es lo que están ingiriendo y la calidad de la comida que están recibiendo. In fact, we are warning people that if you stop eating without an energy practice, you die. En la actualidad estamos advirtiendo a las personas que si ustedes dejan de comer sin ni siquiera tener una práctica energética meditativa, se pueden morir.
But if you do the practice, the exercise that we transmission daily, you can actually not only diminish your food in, but stay more connected to the source and channel more into your body in order to recalibrate and heal yourself. Okay, let me see if I got that. Actually, you cut off, Christiana. Can you repeat that again? If you do, if you do the The if you do the exercises energy and the practice daily that we're practice. recommending, should I Okay. repeat? Let me see. I'll say the first part and then you try to just input because you're cutting off right now. Entonces, lo que ella está diciendo que si ustedes hacen los ejercicios que ellos enseñan diariamente, entonces estarán pudiendo adquirir la oportunidad de disminuir la cantidad de comida que ingieren y de la misma manera estar más conectados a la fuente y también poder recalibrar el cuerpo para una sanación. I think that's what you said. I'm not sure, but you can repeat it if you want. Very good. Absolutely. Yes. No, it's perfect. It's perfect. And we basically, in our work, don't focus on convincing people to quit food. We're convincing them to reconsider what's actually nourishing them. Ok, entonces en nuestros talleres no estamos tratando de convencer a la gente que dejen de comer, los estamos tratando de convencer que vean y pongan atención en la comida que están ingiriendo y la calidad de información que esa comida les está dando. And the real question is, what is nourishing for you? What's nourishing you truly? Entonces, la mejor pregunta para ustedes es, ¿qué es nutrición para ustedes? ¿Qué es lo que los está nutriendo? Some people are not really nourished by our food. They're mainly nourished by maybe the affection that they feel from their dear ones and family, or the quality of their activities during the day. Okay, did you see the word addiction in there? Some people are not really nourished by their food. They are nourished by the quality of their activities during the day and by the affection, the love that they receive from the dear ones and their family. Ok, entonces en realidad la gente no está recibiendo nutrición de la comida, lo que están recibiendo es la calidad de como quien dice, del convivio en el que están participando y también el efecto que reciben a través de sus seres queridos cuando conviven con comida. And also the quality of the activities during your day is nourishing you or depleting you. Did you say depleting you? Depleting you, yeah. Ok, entonces la calidad de la comida no solamente no te está nutriendo, te está quitando la energía. So choosing your activities in a way that brings you joy is a source of nourishment. What brings you Entonces, joy? entonces, escogiendo tus actividades, como por ejemplo las cosas que te traen felicidad, eso es nutrición. Entonces, ¿cuáles actividades puedes hacer que te traen felicidad? The quality of your relationships is a source of nourishment. So how stable and harmonious are your relationships? Entonces, también la calidad de las relaciones nos da nutrición. Así que, ¿qué tan estables son tus relaciones? The quality of information that you put, news that watching, the things nourishment for you. So what are you focusing on? What are you behind? I think you're going to have to repeat that one more time, Christiana. The quality of the information focused
on news that you're watching or reading that's also nourishing or nourishment. So what are you focusing on? What do you give energy to? Ok, también la información que uno recibe a través de las noticias o no, sí, como reportajes noticieros, también es nutrición. Entonces, ¿a qué le estás poniendo atención? ¿De qué te estás nutriendo? Even the music that you're listening has a certain frequency that's very important. It can nourish you or deplete you because También, your body is 90% water at the molecular level. también la música que ustedes escuchan también les da una energía, también los está nutriendo. Y la música les puede dar energía o los puede estar bombardeando de una manera negativa, porque ustedes son 90% agua a un nivel molecular. Go ahead, I want to Cristiana. talk about brain capacities, enhanced brain capacities. When we enhance and access more of our brain capacity, Can you repeat that one more time, please? absolutely. When we I'll say the enhance our first part brain because that's what I heard, capacity, but I didn't say the last part. So I didn't hear the last part. Ella dice que quiere hablar sobre la capacidad y la mejora del cerebro o el mejoramiento del when we cerebro. enhance our brain capacity, we can influence technology and mind. Okay, you're going to have to say that just one more time because you froze right there. Yes, It's yes, okay. 3 times is best. When we enhance our brain capacity, we can influence technology and all the men around us. Okay. Si aumentamos la capacidad de nuestra mente, podemos recibir más información. We can influence technology and matter. We can change technology, Podemos the way it influenciar works. la tecnología y la materia, la podemos cambiar. Yes, and the more relaxed we are, the more technology works with us. Y entre más relajados estemos, más fácilmente trabaja la tecnología con nosotros. We can also influence the DNA of ourselves and other people. Let's say it one more time. We can also influence the DNA of ourselves and other people. Sí, también podemos influenciar el ADN de nosotros mismos o de otras personas. That's why healing is possible, because in remote healing from influence the DNA of another and heal. Okay. Go ahead and say it one more time. Maybe this time it'll come out clear. That's why remote healing is possible. In remote healing, we can influence the DNA of another person and help them heal. Es por eso que sanación a distancia funciona, porque podemos influenciar la ADN de esa persona y ayudarlos a sanar. In my therapy that I practiced called soul healing, I work with people all over the world, just online or on the phone, and they feel their energy move and unblock when we speak. Y en mi práctica de trabajo, cuando hago Theta Healing, you said Theta Healing, right? No, soul healing. That's the name of Soul my Healing, practice, soul sanaciones del healing. alma. Yo hago sanaciones del alma con mis pacientes en línea o a través de teléfono y solamente con hablar con ellos, ellos mismos pueden sentir cómo su energía se va desbloqueando. Yes, everybody is feeling energy because everything is energy and everything is connected. So we don't have to be face to face or touching in order to feel energy move.
Sí, y toda la gente siente energía porque somos energía y todo es energía, así que no necesariamente tenemos que estar conectados y tocándonos para sentirnos. Before we go to question, I want everybody to type yes if they felt energy moving in their body during this talk. Antes de continuar, con las preguntas, quiero saber si ustedes sintieron energía moverse a través de su cuerpo durante esta presentación. So you can just type yes in the comments if you did feel any energy move during this talk. Y solamente pueden publicar en el chat, o en los comentarios, sí, si es que sintieron energía moverse en su cuerpo durante esta plática. How many minutes we have? We have 30 minutes for questions. Absolutely. We can do a practice first. I want to give everybody breakfast, lunch, or dinner before we continue, just to Okay. synchronize even better. Dice que perfecto, quiere hacer una práctica para darles su desayuno, su almuerzo y su cena. Así vamos a poder hacer esto mejor. Y se van a sentir So mejor. we can do a little exercise to feel how prana can move through our bodies. Entonces vamos a hacer un ejercicio corto para sentir cómo es que el prana se mueve a través de nuestro cuerpo. Make sure you hydrate your body. Water is a good Asegúrense conductor. de hidratar su cuerpo. El agua es un muy buen conductor. And we start tuning in. Y ahora nos vamos a empezar a conectar. We imagine that we're in a light column from the center of the universe to the center of the earth. Y vamos a imaginar que estamos en una columna de luz que se conecta desde el sol central hacia el centro de la Tierra. It goes all the way around us and through us, from the center of the universe to the center of the earth. Y va a través de nosotros y alrededor de nosotros, desde el centro del universo hasta el centro de la Tierra. You feel that you're breathing the light energy or color from this light column. Y sienten que están absorbiendo la luz de esta energía o de la energía de la luz, de esta columna o de la energía de la luz. Every time you inhale more light or energy or color into your body. Cada vez que inhalan, están inhalando más energía o más luz hacia su cuerpo. Every time you exhale all the worries, tensions, concerns, everything that doesn't serve you. Y cada vez que están exhalando, están sacando todas sus preocupaciones, sus tensiones, todo lo que ya no les sirve. Everything that's not beneficial for you now, it is absorbed and transformed in this column of light. Ahora todo lo que no les beneficia, lo que ya no les está sirviendo, está siendo transformado a través de esta columna de luz. This column of light around you is pre-programmed to dissolve, transmute, transform all that is not serving you now. Esta columna de luz está allí para servirles, para transformar todo lo que no les beneficia, todo lo que no les está ayudando. You feel with every breath that you are filled with light. Sienten con cada respiración que están llenos de luz. We start focusing on the heart or a heart chakra in the center of your chest. Ahora nos vamos a enfocar en el corazón o en el chakra corazón, en el centro del pecho. We visualize, sense, or feel that we have a light sphere there or a bubble of light. Visualizamos o imaginamos que tenemos una esfera o una burbuja de luz ahí. We start breathing through the center of our chest as if we have a nose in the center of our chest. Y empezamos a respirar desde esa parte del pecho, como que si tuviéramos una nariz en esa parte del pecho.
Thank you for the love that you're sending. I can feel it and it's so nourishing. Gracias por este amor que están emanando, lo puedo sentir y es muy nutritivo. And I'm sending it right back at you. Y les estoy enviando ese mismo amor de regreso. Really, thank you. So imagine, sense or feel that we have a connection cable from the center of the universe, the heart of the central sun, coming down to the top of our heads. Entonces sentimos o imaginamos que tenemos una cuerda conectada desde el centro de la Tierra, el centro de corazón y el sol central, y que se conecta hacia nuestra cabeza o el cráneo, la coronilla, disculpen. We see this cable coming down from the heart of the central sun down to the top of our heads. Vemos esta cuerda que viaja desde el corazón del sol central hacia la coronilla de nuestra cabeza. We see the top of our head opening, receiving this cable inside our bodies. Y vemos cómo nuestra coronilla o la parte superior de nuestra cabeza se abre y recibe esta cuerda de energía y la recibe, nuestro cuerpo la recibe. We feel the energy coming down through the pineal and pituitary glands in the center of our chest, in the center of our head. Sentimos cómo esa energía o empezamos a recibir esa energía a través de las glándulas pituitarias y pineal en nuestro cerebro o I en move nuestra my cabeza. mind in the center of my chest. And we let it come down in the center of our chest, indeed. Y ahora dejamos que esa energía viaje hacia el centro de nuestro pecho. And we receive with every inhale this beautiful energy from the heart of the central sun in our heart chakra. Y recibimos con cada inhalación esta hermosa energía que recibimos desde el corazón del sol central hacia nuestro corazón, el chakra corazón. Every time we inhale, our heart chakra bubble gets bigger and bigger. Cada vez que inhalamos, la burbuja del chakra corazón se hace más grande y más grande. Every time we exhale, this love from the heart goes into our cells, into our organs, into all our physical system, our auric field, and out into the universe. Y cada vez que exhalamos, esta energía o este amor se va hacia nuestro corazón, hacia nuestros órganos, nuestro sistema corporal, nuestro campo energético y hacia el universo. You are becoming a love-breathing organism. Ustedes se están convirtiendo en un organismo respiratorio de amor. A breather of love. Un respirador de amor. We see and feel ourselves opening up, receiving this energy from the center of our heart that comes from the sun. Nosotros sentimos o imaginamos cómo nos abrimos para recibir esta energía que viene del sol central hacia nuestro corazón. Every cell opens up to receive this energy. Cada célula se abre para recibir esta energía. And this energy from your heart goes out with every exhale into your auric field and out into the universe, sending this message of love. Y con cada exhalación, este amor, esta energía viaja hacia nuestro cuerpo áurico, hacia todo el universo, emanando amor. We can imagine rays of light, rays of love coming out of your heart chakras, connecting all of us. Podemos imaginar rayos de luz que salen del corazón, conectándonos hacia el universo, conectándonos con todo. And connecting each other. Y conectándonos unos a los otros. We connect divine self to divine self, communicate divine self to divine self, commune divine self to divine self now.
Entonces comunicamos con el ser divino entre cada uno. Comunicamos con cada ser divino, cada yo divino y cada yo divino. Y ahora estamos en comunión, cada ser divino, cada ser divino. And feel how the energy of this whole group is lifting up as we do so. Y ahora sientan cómo la energía de todo de este grupo se está elevando en este momento. We also allow this energy from the heart chakra to flow down through the feet, into the soles of the feet and into our roots. Y también dejamos que esta energía viaje desde el corazón hacia las plantillas de los pies, hacia la raíz. We feel our roots growing down towards the center of the earth, the heart of Gaia. Y sentimos cómo las raíces van creciendo hacia el centro de la tierra, el corazón de Gaia. Feel the heart of Gaia opening up, receiving your energy. Sientan el corazón de Gaia abriéndose para recibir toda su energía. And feel the heart of Gaia responding to your love, sending energy up to your roots. Y ahora sientan cómo Gaia les envía energía a través de sus raíces. It fills up your roots at each foot. Llena todas sus raíces a través de los dos pies. It goes up through the soles of the feet, ankles, calves, knees, thighs, into the hips. Y viaja a través de las plantillas de los pies, a través de los tobillos, a través de las rodillas, de las caderas. It goes from the hips and perineum to the base of the spine and then flows up through the spine. Entonces viaja desde las caderas hacia el peráneo, y también la columna hacia el corazón. It goes up through the spine straight to your heart, opening your heart even wider. Y viaja a través de la columna hacia el corazón, abriendo el corazón aún más. And goes to the top of the head through the spine. Y ahora viaja a través de la columna hacia la cabeza, atravesando la And cabeza. springs out around you like a fountain in a toroidal system surrounding your whole body now. Y ahora sale como una fuente de luz, como una fuente de teroide, que ahora está alrededor de todo tu cuerpo. It surrounds your whole body in a bubble of energy, it's biomagnetic shield with the earth energy, the Gaia's energy. Y ahora protege todo tu cuerpo con bioenergía. Es un campo magnético que está conectado con la energía de Gaia. And you are in this bubble of energy, protected from Wi-Fi, radiation, thought forms, and everything that doesn't serve you. Y ahora están en esta burbuja de energía que los protege de todas las conexiones de Wi-Fi, todas las conexiones que ya no que les pudiera hacer daño, pero ya nada los puede dañar. And now we come back into the heart. As we are in these two vehicles of light, we come back into the heart. Y ahora como estamos en este vehículo de luz, ahora regresamos hacia nuestro corazón. We are connected to the center of the universe, the sun, and the heart of the central sun, and with the sun in the center of the planet, and through our heart sun. Entonces estamos conectados con el universo, con el corazón central del sol central, con el sol de este planeta y con esta tierra. We are connected top to bottom. Estamos conectados desde arriba hacia abajo. And we are back into the body. We're fully present in our bodies now. We check our presence in all from feet to the toes, to the knees, to the hips.
We're fully present in the chest and arms and neck and top of the head. We're fully present Ahora, here now. y ahora estamos completamente presentes aquí y ahora, completamente presentes en nuestro cuerpo, en nuestros tobillos, nuestras rodillas, nuestras piernas, caderas, hombros, cabeza, todo. Estamos presentes. And now we can take some questions. Y ahora puedo tomar sus preguntas. Okay, and I have some questions here for you. Okay, so I have a question. Yes, go ahead. I've seen one that is very important for women. I've worked a lot with women recently and over the past tens of years. And somebody was asking if the dairy products and our food is influencing the cycles of women, the menstrual cycle. Your hormones are totally influenced by your food. I've seen women dealing with fertility issues or menstrual issues that have resolved everything by giving up animal products and dairy. Okay. Totally. Dice que ella vio una pregunta que alguien hizo sobre cómo es que la comida o los lácteos afectan la energía femenina y el ciclo femenino. Y ella dice que ella ha trabajado con muchas personas, con muchas mujeres. Can you repeat what happened again when you work with women and what was it that you were able to find? Their fertility issues or menstrual issues have been resolved once they gave up animal products and dairy, and Okay, also with fasting. Yeah. También entonces sus problemas con estas mujeres que ella ha trabajado, que han tenido problemas de reproducción, de fertilidad y de su ciclo de menstruación, han podido resolver los problemas a través de una limpieza, haciendo ayuntamientos, también eliminando los lácteos y las carnes de sus dietas. Okay, I will Because go to when the your top. brain, perfect. When your brain waves change, they influence the hormone and endocrine system, and everything in your body changes. And that starts with food. Cuando las ondas cerebrales cambian, eso afecta el sistema endocrático y todo el sistema hormonal del cuerpo y se empieza a equilibrar. Ok, muy bien. So there's a question from Evelyn. Hay una pregunta de Evelyn. Look how good connection got. Connection got so much better with meditation. Sí, That's dice the que ahora magic I la like. conexión es mucho mejor ahora que hemos meditado. Le digo que sí. Ok, so Evelyn ha preguntado, ¿en los países caribeños es igual el tiempo de exposición al sol? So in the Caribbean areas, the exposure to the sun, is it the same? I think she's referring to sun gazing. Yes, she's talking about sun gazing. Look, the important thing is that you do it in a way that doesn't hurt your body and that you only do it sunrise and sunset at the beginning. Lo más importante es que lo hagas, que te expongas al sol de una manera que no te vaya a dañar y que al principio solamente lo hagas durante la puesta del sol y cuando sale el sol. Okay, the next question. Only for a few minutes, starting gradually. You don't start with 15 minutes. I have an article on my website, soulhealingacademy.com, detailing sun gazing. Ok, y también otra cosa es que no vas a empezar a hacer sun gazing 15 minutos cuando empieces. Lo tienes que empezar a hacer gradualmente hasta que llegues a los 15 minutos. Y ella tiene un artículo en su página web, soulhealingacademy.com. I'll put it on the chat. Lo voy a poner en el chat. www.soulhealingacademy.com. Y allí en ese artículo ella habla sobre sun gazing. Ok, la siguiente pregunta, next question. And this is from Carlos. Carlos pregunta, ¿tienes una lista de los alimentos que debemos evitar con el fin de ir cambiando? Do you have a list of the food that we should start to eliminate with the result or with the idea of changing? Yes, Starting change. Meat, eggs, dairy, all animal products. That's the start.
Para empezar, Then carnes, lácteos, huevos y todos los productos que vienen de animales. Ese es el principio. gradually, then Gradualmente. processed food, Y comida then food that procesada. is overly, yes, Y comida que super, también que está muy, did you say overly cooked? yes, super fried food or overly cooked food in general. Ok, y comida también que está muy cocinada, o como comida frita, en general. Moving to the raw food as much as possible. Y tratando de hacer tu transición a comida cruda lo más que puedas. To give a guideline, there's a book channeled by light beings. Para darles una guía, hay un libro que fue guiado por seres de luz. It says that when you move from animal products to vegetarianism, you get 100% more energy. Dice que cuando nos vamos cuando cambiamos de productos animales hacia vegetarianismo, recibimos 100% de nuestra energía. 10%, sorry, 10% more Oh, energy. 10%. Processed, Okay, we get 10% more energy. yes. Recibimos 10% más energía. But when you move from vegetarian processed food, non-processed, you get 100% more energy. Ok, pero cuando nos cambiamos de comida vegetariana, que es procesada, que no es vegetariana, a comida vegetariana que no es procesada, recibes 100% de tu energía. Especially with liquid food, the smoothies and juices, I mean. Especialmente con comida líquida, como los smoothies o los jugos. So that's the difference in impact on your energy field. Y eso es la diferencia que causa y el impacto que causa en tu campo energético. I do want to ask you, do you have the name of that book? Maybe they want to look it up. It's not yet in English. I'm trying to get it translated. It's Okay. called Life on Gaia, but it's in Romanian. Ok. Les voy a poner el libro aquí. No está traducido al inglés o otro idioma. Es romano o de Rumania. Gata pe Gea, in Romanian. Yeah. Ok. Life on Gaia. Okay. Next question. Okay. I have one quick answer. I have one quick answer to somebody. I'm seeing the questions. So they're asking if they can repeat this meditation. Tomorrow evening, tomorrow in 8 p.m. Bucharest time, we have solstice meditation. So you can participate to that and repeat with us. You sí, can go on my Facebook page and see all these. Dice que ella está pudiendo ver todas sus preguntas y quiere responder rápidamente a una pregunta. Alguien preguntó que si se puede hacer esta misma meditación regularmente y ella, la respuesta es, pues sí, pero también los quiere invitar. Mañana van a hacer una meditación a las 8, tiempo de Rumanía, donde está ella. A las 8 de la noche van a celebrar el solsticio con una meditación y los está invitando a que la sigan en su página de Facebook. Se pueden conectar a través de la página de Facebook para hacer esa meditación. Okay, thank you. On my Facebook, Cristiana Eltrayan, and on my Instagram, Cristiana Eltrayan, which is basically my name, you find links to that meditation. Also, on my YouTube, you find dozens of meditations that I've made and that are free. Sí, entonces pueden encontrar ese enlace para la meditación a través de su página de Facebook o de Instagram, utilizando su nombre Cristiana Eltrayan, y también en YouTube, en su canal de YouTube, hay docenas de meditaciones que podrán encontrar también. Okay, and I think tenemos tiempo como para unas 2 o 3 preguntas más. We have time for maybe 2 or 3 questions. Evelyn pregunta, ¿el efecto de huevos y quesos es similar a las carnes y pescados? Is the effect of eating eggs and cheese the same as eating fish and meats? Evelyn, you know the answer to that question already. Evelyn, ya sabes la respuesta We've a esa talked pregunta. about it. And then she also Yes. asks, okay, so I think you already, Evelyn, yo creo que ya respondió cómo hacer la transición
Evelyn is asking, ¿cómo sugiere que se haga el proceso de transición? How do you suggest that we should do the transition process? But I think you already answered it, right? By eliminating. That's a great question. I'm going to refer to that. So every month we do a pranic process online. It's an 8-day training where we help people transition to a lighter diet, but most importantly, a higher state of consciousness. Que dice que es una muy buena pregunta y que para responderte esta pregunta te invita a que participes. Ella hace un programa de 8 días para ayudar a las personas a hacer esa misma transición a una práctica pránica. Entonces, where can they find that information? It's on my website at the events section, so soulhealingacademy.com/events. Ok, pueden encontrar el enlace o esa información en su página web donde dice eventos. Ahí ya les puse su página web y también pueden poner soulhealingacademy.com/eventos o events. Ok. It's called the pranic process online. The next one starts on July 2 or 3, the Okay. 2nd or 3rd of July. And you do this every month, correct? Not every month this time, because from August we start events all over the world. So Okay. every month from now. Ok, Yeah. este curso se llama el proceso pránico en línea y el siguiente va a comenzar, parece que el 2 de julio o el 3 de julio. Okay, and then here's one more question. This is from Livia, and she's asking, Livia pregunta, ¿qué nos puede decir sobre las azúcares y las harinas refinadas? What can you tell us about sugars and refined flours? Google can tell you all about that. You know about that. You know it's not good. I'm asking you to ask questions that are really important for you, not the ones that you already know answers to. I just connect with you telepathically and I know that you know the answer. So I'm asking, why don't you go to the point? Ok, You know? dice ella que Google te daría esa respuesta, pero ella dice que se está comunicando contigo telepáticamente y tú ya sabes esa respuesta. Que les pide que por favor hagan preguntas que son muy buenas para ustedes, porque ella sabe lo que ustedes están de alguna manera pensando. Okay. You already know that is not good for you. Google told you that a million times. You know Sí, that. que Google ya les ha I don't dicho encourage people que to esas do cosas it. no son buenas para ustedes, para nosotros, entonces que ya sabemos la respuesta. Okay. I want to say something before you move to the next question. Yes. Everybody, in August, we have here in Romania a beautiful festival where we gather together all the people that are nourished by prana or chi, and they explain to you how they do it, how they lighten up their diet, and what their daily practice is, what's their lifestyle to achieve that state of consciousness. They also do direct healing, and you can make friends with them and sit at the same table. It's like a huge family of light. It always starts on the 15th of August, and after the festival, we go visit all the important energy places of Romania. So we invite you to that. It's on my website as well. Can you tell me the name of that gathering again, please, that festival? Pranic Festival in Romania. The Pranic Okay, Festival yes. in Romania. Ok, muy bien. Ella los está invitando. Cada agosto, el 15 de agosto, tienen un festival que se llama The Pranic Festival in Romania. Sí, El Festival el Pránico de Festival Pránico Rumania. de Rumanía, donde muchos de ellos se unen y tienen, como quien dice, dan sus vivencias, dan sus historias de todo lo que han hecho, las prácticas, etcétera, para poder llegar a donde están practicando la energía pránica. Y después de ese festival, se van a visitar diferentes lugares energéticos alrededor de esa área. And you know what, Cristiana, I Yeah. just realized we are up of our time. We are done. Oh my God, Okay. we've had so much fun. Sí, Yes. nos hemos divertido tanto. Bueno, yo me he divertido. Espero que ustedes se hayan divertido. Pero ¿saben qué? Ya hemos llegado al final de esta presentación.
Is there a place that they can actually email you to maybe ask you more questions? Yes, absolutely. The best way to do it is on my, you can do it on the contact details on my website. So if you go on my website, soulhealingacademy.com, you find contact and there's all my details. Also, you can write to me on Facebook, but I'm not really replying very often. I'm not going often on Facebook or Instagram, Cristiana Eltrayan. And you can follow Okay. all the channels that are with my name, Cristiana Eltrayan, and that's where we can communicate. Ok, muy bien. Entonces, como ya no tenemos mucho tiempo, les quiero pedir que si tienen más preguntas para ella, porque creo que todas sus preguntas son muy importantes, especialmente si queremos estar más livianitos y llenos de energía. Entonces, los invito a que por favor visiten su página web, Soul Healing Academy, que ya les puse en el chat, y ahí mismo está la información de contacto donde ustedes la pueden contactar, pero también la pueden contactar a través de Instagram y de Facebook, aunque ella no revisa su Facebook seguido, pero donde quiera que encuentren sus enlaces, ahí se pueden comunicar con ella. And so that is it, Cristiana. Thank you so much. I think people are very happy, to be here. They're saying excellent presentation. They are, there's a lot. They're just saying marvelous, wonderful. Thank you very I much. feel it energetically. Thank you, guys. Yes, it's just, You're a and wonderful there's audience. so I many feel it. questions. There's so many questions. Maybe next year we'll do this event longer, for you, so then we can respond all the questions that they may have. I Quizás can para el do año 3 que hours viene, now. podemos hacer I esta can do ponencia 3 más hours. larga para que ustedes puedan hacerle todas las preguntas que ustedes tengan. Y bueno, y Sending dice ella much que love siente to toda la all. energía y todo el agradecimiento a través de la energía que ustedes están emanando. Y pues con esto, Hope to muchísimas see gracias. you. And I'll let you say Hope your to see you. goodbyes. Yes, hope to see you soon. We have a class in Romania next Thursday in Deva, and a retreat during the weekend at a pyramid in Romania. So the Romanians or the people who are close to Romania, come. It's on my website at the event section at the Prana and Tantra section, or you can join me online on the 3rd of July for the Pranic process online, or you can come in August to the Pranic Festival in Romania and the Trip of the Sun. All of them are on my website at the event section. Hope to see you and hug you. You are a wonderful audience. I've had so much fun. Dice que espera verlos muy pronto, que este jueves que viene va a tener un evento. Lo pueden encontrar en la sección de eventos pránicos y Tranta. Y también, Next y si weekend. no, sorry. Next weekend. Sí, el siguiente fin de semana, disculpen. Y también, y si no, pueden entrar al curso del proceso pránico en línea en el 3 de julio. Y si no pueden ir a eso, también los invita a al evento de agosto de el festival pránico. Entonces, y toda esa información está en su página web. Y con esto me despido. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Espero que estén disfrutando. Nos vemos. Adiós. Thank you, Teresita. You are wonderful. Thank you, everyone. Gracias a ti, See you next gracias a time. ti, Cristiana.